Agradecemos a las autoridades que nos acompañan. El ciudadano José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado de Colima. El señor Javier González Gómez, oficial nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El ciudadano Alejandro Vallardo Morales, presidente del Comité Ciudadano del Estado de Colima. La ciudadana Indira Vizcaíno Silva, delegada estatal de Programas de Desarrollo en Colima. El ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, presidente municipal del Ayuntamiento de Tecumán. El fácil acceso a la información es necesario para el fortalecimiento de la democracia y las instituciones, pues favorece la toma de decisiones conscientes y fundamentadas. Por ello, la transparencia y la rendición de cuentas son acciones necesarias que se deben llevar a cabo para mejorar la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía. La sociedad civil juega un papel importante como enlace entre ambas partes, que exige de manera organizada la información y la comparte para su entendimiento y análisis. Por ello, se pone en marcha el proyecto Plataforma de Alerta de Desvíos de Recursos Públicos, el cual tiene por objetivo el establecer un protocolo de detención y seguimiento de probables faltas administrativas a través del análisis de las cuentas públicas del Ayuntamiento y el Gobierno del Estado de manera mensual. Enseguida, mi compañera Génesis Flores, promotora de participación ciudadana, hará la presentación de los resultados de las actividades con los ciudadanos, sus reflexiones respecto a la Agenda 2030 y la importancia del fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Hola, buenas tardes. Bien, mi nombre es Génesis Flores, soy la promotora de participación ciudadana del comité y les voy a presentar los resultados de las actividades con los ciudadanos. Bien, pues voy a presentarles la campaña Instituciones Sólidas, en la que teníamos como objetivo difundir información a la ciudadanía sobre la importancia del cumplimiento de la Agenda 2030, en específico el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que nos habla de la paz, la justicia y las instituciones sólidas, haciendo hincapié en las metas que hablan sobre la reducción de todas las formas de corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Bueno, para lograr esto, realizamos 4 eventos públicos en Colima, Tecomán y Villa de Álvarez. Además, a la par difundimos información en nuestras redes sociales mediante infografías, donde presentamos información de lo general a lo particular. Y bien, pues en estos eventos realizamos el Jenga Challenge de la Agenda 2030. Como lo dice su nombre, este reto consiste en el juego tradicional del Jenga, pero con una variante de retos y preguntas a los ciudadanos. Bien, a través de esta actividad lúdica que nos permitió acercarnos al ciudadano de una forma, mediante el juego, que nos permitió convivir con el ciudadano sin que tuviera esta vergüenza o esta pena por equivocarse o por dar una respuesta incorrecta. Y
y a través de esto conocimos sus opiniones. Vamos a ver un video de lo que se vivió en el Llega Challenge. En esta actividad, los ciudadanos de Colima, mediante la CFECOMA, pusieron en práctica su actividad para construir la torre más alta y sólida. Esto es lo que se vivió en el Llega Challenge de la Agenda 2030, en donde a través del juego, preguntas y retos nos acercamos a la opinión del ciudadano sobre el objetivo de desarrollo sostenible 16 y la importancia de la paz, la seguridad y las instituciones sólidas para el 2030. Veamos cómo les fue a los ciudadanos con el reto. Bueno, los objetivos son 17, todos son en base a la pobreza, la pobreza, y son metas o procesos o formas para combatir los procesos. Estar involucrado del gobierno, federal, municipal, estatal y toda la sociedad. Por eso los ciudadanos les parece que no hay nada que poner de eso. Creo que principalmente la ciudadanía tiene que participar en el movimiento y también los líderes políticos también a seguir dentro de este marco para que nos den como una guía, ¿no? Puede ser mi opinión, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, académicas, investigación, la ciudadanía. Bien, pues como pudimos observar en el video, el ciudadano tiene una noción muy vaga de lo que es un objetivo de desarrollo sostenible y aunque confunde la sostenibilidad con la sustentabilidad, reconoce que debe participar y dentro de esta responsabilidad en conjunto, él identifica la parte que le toca. Bien, pues también queríamos, dentro del mismo reto, conocer la opinión que tenían sobre el objetivo de desarrollo sostenible 16, algo más específico, por lo que orientamos las preguntas y los retos a temas de paz, seguridad y instituciones públicas aquí en el municipio de Colima. Y bueno, estas fueron sus respuestas. Creo que debe ser como el 12. Sí, no es una participación. Desde julio, que no se aplican los recursos que se van para lo que está. Por ejemplo, si bajan recursos para arreglar una calle, para arreglar un jardín, y esos recursos no llegan a eso, con ese fin, y que se los llevan prácticamente algunos de los que trabajan. Pues a la hora de haber falta de recursos, si no son aplicados para el bien de la gente, cada de los recursos pues, nos afecta a todos. El gobierno tiene que hacer las políticas públicas suficientes. Por ejemplo, aquí en Colima tenemos demasiada inseguridad, entonces creo que tenemos que cambiar lo que no está
los cambios se tienen que generar de manera conjunta, o sea, ya no se vale que nosotros como gobierno tratemos de generar las cosas sin la participación de la ciudadanía. Yo creo que es importantísimo que el ciudadano esté participando en la toma de decisiones y no nada más en eso, sino también en la realización de los proyectos, ¿sí? Creo que esa doble función de comprometernos como sociedad, pero también de exigir que se utilicen bien las cosas, pues creo que ese esfuerzo que hacen ustedes y esa motivación, pues creo que va a ayudar a que tengamos un mejor lugar para vivir, ¿no? Bueno, cabe destacar que en los eventos tuvimos la participación de los presidentes municipales. Y bien, en estas respuestas podemos notar que el ciudadano identifica los desvíos de recursos como principales actos de corrupción y los plasma o los ejemplifica con servidores públicos recibiendo dinero y ciudadanos dando dinero para agilizar un trámite. Un señor menciona el mal uso de recursos y todos coinciden en que la corrupción pues afecta en todos los niveles, además de que obstaculiza el desarrollo económico y social de los municipios. Y bueno, también coinciden en que es difícil acceder a la justicia y que para esto se necesita dinero. Se necesita dinero para acceder a la justicia, se necesita dinero para agilizar un trámite. Y pues esto nos amenaza nuestros derechos humanos, además de que impide la prosperidad y amenaza el Estado de Derecho y también la democracia al pues negarnos los servicios de calidad básicos. En contraste con las primeras respuestas, también podemos observar que en esta parte el ciudadano identifica la responsabilidad y la enfatiza más en los gobiernos y en las instituciones. Es decir, que él considera que el fortalecimiento de las instituciones es algo que le corresponde al gobierno y a las mismas instituciones públicas. Y bueno, para finalizar, también durante el Jenga Challenge retamos a los ciudadanos a ordenar en este tablero los 17 ODS, priorizando los primeros 5 que ellos consideraban más urgentes o más importantes a cumplir. Y bueno, esto fue muy interesante y enriquecedor porque con sus reflexiones obtuvimos varias propuestas de cómo lograr el desarrollo sostenible al que se aspira en el 2030. Y estas fueron sus propuestas. Hablando de la pobreza, se acaba de incendiar todos los problemas que tenemos. La mayoría de las personas o jóvenes no estudian y se quedan sin oportunidad para que tengan su oportunidad de estudiar y puedan tener un futuro. Tener un mejor trabajo y económico en el municipio y mucho más la industria. Somos conscientes de que nadie merece generar lo que decimos comer. La alimentación viene de la Así que por lógica, primero tendríamos que crear personas diferentes para que estas personas diferentes puedan hacer alianzas, objetivos, porque si no, no lo van a lograr. Si son las mismas personas que están ahorita creando el problema, jamás va a suceder nada de esto. Y bueno, pues con esto podemos concluir que los ciudadanos somos capaces de proponer esta clase de ideas y además que es muy delgada la línea entre conocer nuestra responsabilidad y ejercerla, por lo que es necesario trabajar en la motivación de la participación del ciudadano. Y la invitación al gobierno, las instituciones y las organizaciones que trabajamos en esto, pues es clara. Se debe trabajar en el llamado a la acción a la ciudadanía y en la creación de espacios de participación ciudadana, aparte de desobstaculizar el acceso a la información, para lo que también sería bueno resaltar la participación de los medios de comunicación como aliados en la promoción de la participación ciudadana.
Y pues también resaltar el desarrollo de herramientas como la que hoy presentamos para el cumplimiento del ODS 16. Muchas gracias. A continuación, Itzel González, coordinadora de proyectos, presentará los resultados del ranking de transparencia proactiva que implementamos en los municipios como parte de la estrategia de incidencia en política pública. Yo les voy a hablar del ranking de transparencia proactiva. A inicios del 2017, el Comité Ciudadano comenzó con la revisión de la transparencia en los ayuntamientos. Se hizo una primera revisión a inicios del 2017, donde se revisaron las cuentas de enero a diciembre del 2016. Como podemos ver, solamente Manzanillo y Villa de Álvarez cumplían al 100% con esta obligación, mientras seguidos por Colima, Ixtlahuacán y Tecomán. El resto de los ayuntamientos no contaban con información de ese año. Esto es importante porque en el artículo 23 de la Ley de Transparencia nos dice que los sujetos obligados deben publicar, mantener actualizada su información por lo menos de manera trimestral, y aquí claramente el 50% está incumpliendo. Gracias a este análisis, para el 2017 incluimos el estado de actividades y el estado de situación financiera para conocer el presupuesto y el uso de los recursos. Y bueno, como resultado de una constante observación ciudadana, tenemos que para la revisión del 2018 tenemos que 5 ayuntamientos tienen publicada su información actualizada, 4 más tienen entre un mes de retraso o un trimestre, y solamente uno no tiene información de ese año. Si comparamos con el pasado, podemos ver que es un gran avance porque anteriormente eran 5 y ahora solo es uno. Para el desarrollo de esta metodología sabíamos que uno de nuestros mayores retos sería acceder a la información de manera actualizada y de la forma en que ocupábamos. Es por esto que decidimos establecer alianzas con los ayuntamientos y los invitamos a firmar una firma de acuerdos que tenía por objetivo fomentar el trabajo en conjunto sociedad civil y gobierno en pro de una transparencia proactiva. De los 10 ayuntamientos, solamente Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez se sumaron a este proyecto. Tuvimos un periodo de prueba que fue de octubre a diciembre del 2018. Se realizaron 3 pruebas y en las 2 primeras rondas participaron estos 4 ayuntamientos que firmaron, y ya para la 4ª revisión se aplicó a todos. Este periodo de prueba nos sirvió para ajustar la metodología y ver qué se ajustaba más a la herramienta que íbamos a desarrollar. Y bueno, después de este periodo y de varias modificaciones, concluimos en esta herramienta que le llamamos el ranking de transparencia proactiva. La dividimos en 3 partes, comenzando de abajo arriba. Tenemos la periodicidad de la publicación, que mide la facilidad con que el usuario puede entrar a acceder a la información y revisa que el periodo en revisión esté publicado. Aquí revisamos que esté en el apartado de transparencia, que el mes en revisión esté publicado, y seguido por la desagregación de la información. Aquí analizamos que el contenido y la información en el informe esté completa según el grado de desagregación que solicitamos, que es hasta 3er o 4er nivel según se vaya a analizar. Y finalmente, en la presentación de la información se evalúa que se encuentre en un formato de datos abiertos, que la información presentada en datos abiertos coincida con la cuenta pública en PDF y que el PDF se encuentre firmado por el representante correspondiente.
Y bueno, aquí tenemos un histórico de la implementación de enero a mayo y podemos ver la evolución que han tenido los ayuntamientos. En el mes de enero tenemos que Tecomán y Villa de Álvarez se encontraban un poco, se estaban adaptando todavía. Manzanillo y Armería tenían un buen grado de desagregación, más no estaban datos abiertos. Y Colima, por su parte, tenía un buen grado de segregación, estaba en datos abiertos y logró el 86%. En febrero, Villa de Álvarez y Tecomán todavía se encontraban un poco atrasados. Comala tenía un buen grado de segregación, pues no estaba en datos abiertos. Y ahora Colima y Manzanillo se disputaban los primeros puestos en transparencia. En marzo tuvimos una situación porque los demás ayuntamientos no tenían publicada su información y, como les comenté, el artículo 23 marcaba la actualización al trimestre. Tuvimos que interponer una denuncia ante el Infopol y como resultado de esta estrategia fue que a los 5 o 6 días los ayuntamientos ya tenían su información publicada. Para abril tuvimos el despunte por fin de Villa de Álvarez y Tecomán. Y como podemos observar, los 4 municipios que firmaron los acuerdos están en la zona transparente, llamarlo. Finalmente, para mayo, nuevamente estos 4 ayuntamientos se encuentran en primer lugar en la zona transparente. Hubo un empate entre Colima y Tecomán con el 99%. Y por ahí está Minatitlán, que tuvo un buen grado de segregación, más no estuvo en datos abiertos. Y bueno, finalmente en el comité creemos que el trabajo en conjunto entre sociedad civil y gobierno es el primer paso para lograr la transparencia e instituciones unidas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes todavía. Saludo a los miembros del Presidium y a todo el público que nos acompaña. Esta plataforma de alertas, este viaje que arrancamos en junio del año pasado ha sido todo un reto, desde ganar la convocatoria hasta echar a andar con todas las implicaciones que ello conlleva, así como de repente las trabas que nos encontramos o las dificultades que nos va retrasando el trabajo y que de alguna manera tenemos que buscar y seguir adelante cómo sacarlo. Los resultados que ahora vamos a presentar es el esfuerzo de 10 meses de arduo trabajo, muchos números, mucho análisis, relaciones, trabajar con las autoridades, pelotear el tema de la plataforma, encontrarnos con temas como lo del ranking de transparencia, resistencia de algunos ayuntamientos por transparentar el uso de sus recursos y, sin embargo, seguimos todavía buscando la manera de que siga saliendo, y ese va a ser uno de nuestros retos principales en el futuro, mantener el tema de la periodicidad. Nuestro objetivo es de manera mensual para los ayuntamientos, para los 10 ayuntamientos, y de manera trimestral para el gobierno del estado. Vamos a arrancar con los tipos de alerta. Las alertas emitidas, el desarrollar cuándo se definía una alerta y cuándo no, también fue todo un tema complejo, y las dividimos en 2 partes. Por un lado, tipo de alertas, que ahorita vamos a ver algunas. La primera es la no disponible. Esa quiere decir que no existe información con la que podamos determinar si hay o no una alerta. La alerta apagada es cuando no se cumplen las condicionantes para ser propiamente una alerta, y tenemos 2 tipos de alertas más. No son de manera consecutiva, es decir, no es primero prevención y luego atención, sino que el tipo de alerta lo que está midiendo es o preventiva o de atención, que quiere decir que las preventivas requieren algo que necesitamos estar al pendiente de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder, y las de atención que requieren ya una vinculación con alguna autoridad o requieren una explicación más a detalle, porque pueden puede ser un incumplimiento propiamente de alguna de las leyes, como puede ser la de disciplina financiera. Las alertas las clasificamos en 3 tipos según la información que estábamos analizando. La primera de ellas tiene que ver con los ingresos, la segunda con los egresos, la tercera con el proveedor de padrones y contratistas, la cuarta con el estado de situación financiera y está a base de razonamientos financieros, y
y la quinta tiene que ver con el tema de la deuda. Vamos a dar un ligero repaso ahorita de cada una de estas alertas, así como de qué es lo que miden, cuál es la importancia de cada una de ellas y algunos resultados de los 4 ayuntamientos con los que hemos estado colaborando, que nos han facilitado la información, que gracias a eso es posible determinar las alertas, y también de parte del gobierno del estado con la información que hasta el momento tenemos disponible. Si bien no la tenemos y no la hemos podido conseguir a pesar de las solicitudes de información que hicimos algunas secretarías, tenemos algo básico a nivel mayor y suficiente para detectar si hay o no una alerta en la mayoría de los casos. La primera alerta, la de ingresos, tiene 3 tipos de alertas, está conformada por 3 tipos. Analiza por un lado los ingresos de libre disposición, por otro lado los impuestos y por otro las participaciones, aportaciones y convenios. En la primera, los ingresos de libre disposición, esta alerta se emite cuando los ingresos que recibe el gobierno en ciertos rubros, en los de libre disposición, son mayores a los estimados para el periodo en revisión. La importancia de esta alerta es que nos permite visibilizar los excedentes de los ingresos de libre disposición para vigilar el gasto de los mismos, pues tienen que ser en los términos del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Qué significa esto? Que los ingresos excedentes solamente los van a poder utilizar en inversión pública o en pago de deuda. Hasta un 5% de esos ingresos podrá ser en gasto corriente. Lo que nos hemos encontrado es que en la mayoría todo se va a gasto corriente. Entonces eso requiere una atención. Estaría midiendo en este momento. Tenemos información no disponible por parte del gobierno del estado. Tenemos una alerta en Colima, en Manzanillo y en Tecomán, pues superan, según lo estimado, un 27% prácticamente y un 14.5% sus ingresos presupuestados para este año. Entonces, esto es a mayo del 2019, entonces tendremos que estar pendientes de qué es en lo que se va a gastar ese excedente. El tema de los impuestos es una clasificación de los ingresos que tienen, y esta se emite cuando la variación es menor de los impuestos que se están recaudando en un año respecto a los del año anterior. Esta variación debe de ser por lo menos mayor de un año con otro a el tema de la inflación más el crecimiento económico según los criterios de política económica que emite el gobierno federal. En este caso, tenemos que tanto Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, el crecimiento de los impuestos de un año con otro son superiores a este prácticamente 6%, mientras que en gobierno del estado es solamente de un 3%. Entonces ahí se enciende una alerta en gobierno del estado, y la importancia de esta alerta radica en que en una baja recaudación comparativa de un año con otro puede significar, y esto lo ponemos como prácticamente todas las alertas vienen así, puede significar en este caso una baja recaudación y en un momento dado arreglos fuera de la legalidad. Aquí no necesariamente se presenta, simplemente no se cumple, no supera las condicionantes, una reducción todavía con un porcentaje menor. Ahí sí prendería otra alerta que requería una mayor explicación de por qué se está generando esto. En el tema de participaciones, aportaciones y convenios es una de las alertas que más trabajo nos ha costado para conseguir la información, al menos al momento, y esta vincula lo que reporta un ente que recibe de participaciones, aportaciones y convenios con lo que el ente, digamos, del nivel superior le gasta en eso. Esta alerta es importante puesto que en administraciones anteriores existieron diferencias entre las participaciones federales con los ingresos que reportaba el Estado. Es decir, un envío, la Federación enviaba un recurso al Estado, el Estado no lo registraba como ingreso y estas no se reportaban o se depositaban en cuentas ajenas al Estado. Por lo cual esta información, estarla midiendo de manera mensual o trimestral, nos va a permitir estar observando esas discrepancias. Tiene todavía un margen de error de 3%, un margen aceptable de más o menos 3%, para que no se dispare la alerta, pensando en algún error humano que pudiera suceder. Consideramos que un error superior al 3% ya puede no considerarse tanto como un error humano.
Tenemos aquí alertas encendidas en los 4 municipios en gobierno del estado, y vemos que en Colima, por ejemplo, tiene en este año, comparado con el mismo periodo del año anterior, un gasto de 59%, prácticamente 60% más de los gastos operativos. En Manzanillo hay un 24%, Tecomán y Villa de Álvarez entran entre 12 y 13%. En el caso del gobierno del estado, tiene una reducción del 21% de su gasto respecto al año anterior, y esto permite también ver un año comparado contra el otro, que bien pudiera ser en este año o en el año anterior, donde está la alerta que requeriría qué fue lo que se gastó entonces, 21% más en el año anterior. Este mecanismo, aquí tenemos un poco más desagregada la información. Tenemos de esto mismo ya un segundo nivel, donde vemos que en gobierno del estado, por ejemplo, tenemos 143 millones gastados en este periodo en servicios generales contra 82 millones. En Colima, materiales y artículos de construcción, tenemos 1.3 gastados, una reducción a 266,000, y en servicios de arrendamiento, estos números están al revés, 1.9 en materiales y artículos contra 89, y 1.3 hay una reducción en servicios de arrendamiento que se gastaba en el año anterior contra 266,000 que se están gastando en este año. En Manzanillo, los números que más llamaron la atención, el nivel de desagregación, son los sueldos base al personal, a la nómina, donde hay un incremento del 15%. En el tema de Tecomán hay una reducción en los combustibles de 8.5 a 3.9, y en las prestaciones, vamos a checar estas. Aquí están los números. Hay una reducción en los combustibles y una reducción en las prestaciones sociales y económicas. En el tema de Villa de Álvarez, servicios básicos hay una reducción también, y los servicios oficiales hay un incremento. La siguiente alerta el comportamiento es muy similar, solamente que en el tema de las transferencias, y tiene que ver, aquí tenemos alertas encendidas donde hay incrementos en gobierno del estado, 13.7% en transferencias. En Colima se mantiene menos 0%, Manzanillo hay una reducción de 27%, Tecomán de 43% hay un incremento, y en Villa de Álvarez también. Si vemos la siguiente lámina, hay que ver algunas numeralias donde en Colima hay una reducción en las ayudas sociales, por eso se enciende la alerta. En el tema de Manzanillo hay una reducción en ayudas sociales y hay un incremento en las pensiones y jubilaciones. Tecomán también, la alerta se emite por el incremento de 16 a 26 millones en las pensiones y jubilaciones, y en el tema de Villa de Álvarez hay un incremento en las ayudas sociales. Todos estos superan los porcentajes que son los márgenes para determinar. Requerirían una mayor explicación de cada una de las alertas a nivel subcuenta. Los gastos en inversión pública, lo que compara es el no gastar tanto en inversión pública, cuando la tendencia, para los municipios, según el INAFED, debiera de ser convertir el gasto cuenta corriente en inversiones. Entonces, una reducción de gastos, por ejemplo, como en Tecomán, en inversión de un 100%, es decir, no se ha gastado nada en inversión pública, ni en bienes muebles e inmuebles, una reducción del 97% en Villa de Álvarez, y tenemos incrementos en Colima de un 130%, gobierno del estado hay reducciones también en inversión pública. Entonces contradice, al menos hasta lo que va de este año a mayo para los municipios y a marzo para gobierno del estado, las tendencias que se requieren para un desarrollo favorable de los entes. En el tema de planeación de gasto corriente, los anteriores comparaban un año con otro. Lo que se compara es lo que se presupuesta para el periodo contra lo que se gasta. Para el caso del gobierno del estado, no tenemos la información de lo presupuestado de manera trimestral, solamente el presupuesto anual, por lo cual no fue posible determinar la alerta. Y para los demás municipios tenemos variaciones superiores al margen de error, que es igual de un 3%. Tenemos en Manzanillo y en Colima se han gastado al momento prácticamente 44% más de lo que presupuestaron para el periodo. En Manzanillo ha habido una reducción, en Tecomán un
casi 10%, en Villa de Álvarez ha reducido un 5% de lo que se presupuestó. La importancia de del presupuestal del gasto corriente es porque permite visualizar el efecto de la planeación en las finanzas públicas, y los incrementos o decrementos en determinadas partidas pueden significar ajustes e incumplimientos, o buscar no incumplir, precisamente mover de una partida a otra en el presupuesto general, pero en el presupuesto particular se notan estas variaciones, no incumplir con artículos de la ley o con la misma ley de disciplina financiera. En la siguiente alerta, que tiene que ver con el presupuestal del gasto, también mide lo presupuestado con lo que se ha gastado, y en este vemos permite visualizar el manejo de la deuda, los incrementos, y que en un momento dado los incrementos de este comparativo con el presupuesto requerirán una justificación de cuál fue la entrada de los recursos, y en el caso de los decrementos, por qué se ha dado un pago insuficiente a la deuda contra lo que se había presupuestado. Caso de proveedores y contratistas, en este momento no tenemos la información del 2019 para poder determinar alguna alerta, y lo que hace es comparar los presuntos contribuyentes con operaciones simuladas o inexistentes contra los proveedores y contratistas, contra el padrón de proveedores y contratistas de los entes, para ver si existiera alguno que está, y entonces se emitiría una de las alertas. La importancia de es que permite detectar posibles operaciones simuladas o inexistentes que en su momento hayan prestado, vendido o enajenado un comprobante fiscal a la dependencia pública. En tema de razonamiento financiero, vemos las cuestiones de patrimonio, liquidez, las cuentas por cobrar, la inversión pública y la depreciación. Estos tipos de alerta, por el lado del patrimonio, analizamos el patrimonio al cierre del año anterior contra al cual se le suma el resultado del ejercicio, y en teoría debería de ser el patrimonio al cierre. En el caso del gobierno del estado, Colima, Manzanillo y Tecomán, hay variaciones respecto a este registro, al registro del patrimonio, y la importancia, o por lo cual determinamos este indicador, fue porque a través de podemos visibilizar los ajustes contables, tratando de ocultar posibles desvíos de fondos, de tal manera que debe de existir un justificante entre el cambio de la situación patrimonial del ejercicio anterior, y las variaciones deberían ser explicadas con el estado de variación de la hacienda pública. Si en su momento no coinciden estas cantidades, puede ser más que evidente que los ajustes contables puedan ser considerados como desvíos de fondos. En el caso de la liquidez, se dispara cuando existe una reducción en el efectivo equivalente, es lo que tiene el ente en bancos en efectivo al cierre del periodo en revisión respecto al cierre del año anterior. La utilidad es porque puede indicar un déficit presupuestal o una reducción en cuanto a los ahorros en liquidez que se tenga por parte del ente público. Aquí solamente en gobierno del estado existe una diferencia en el tema de liquidez de 19% respecto a lo que reportó en diciembre del año anterior. En las cuentas por cobrar, mide cualquier incremento en las cuentas por cobrar en dos subcuentas de la situación financiera, que son los derechos a recibir efectivo equivalentes o los derechos a recibir bienes o servicios. Cualquier incremento de estas cuentas puede significar una sustitución de entradas de dinero por una cuenta por cobrar previamente desviadas, y postergando así la detección de un fraude o desvío. Estos incrementos pueden detectar una fuga de dinero en efectivo, ya que al meterlas en un rubro de cuentas por cobrar posterga precisamente la detección de la falta de efectivo, depósito o dinero. Entre los más comunes se encuentran las falsificaciones de cheques en este rubro. Tenemos tema del gasto del registro de la inversión pública. Aquí es cuando en el estado de situación financiera no coincide lo que cerraron con la inversión pública, lo que tiene el ente, con lo que gastó en el periodo, que debieran de sumar, y la suma debiera ser para el cierre del periodo. En el caso de Colima, Manzanillo y el gobierno del estado no coinciden estas dos cifras
estados financieros, y es útil porque permite detectar posibles desprendimientos del patrimonio del ente público que en su momento debieron generar un ingreso determinado. El tema de la depreciación, eso lo detectamos en todos los municipios sin darle más, esto lo vimos en todos los municipios, y en el gobierno del estado ninguno de ellos registra depreciación en sus estados financieros, y la falta de este registro pues es una emisión a los registros contables por parte del CONAC, según de las normas del CONAC. Finalmente, los temas de deuda, los indicadores de deuda, tenemos dos: el incremento de la deuda, que cualquier incremento de la deuda va a disparar una alerta, y deuda entendemos por el total de los pasivos. Aquí tenemos que el gobierno del estado al cierre de diciembre contra el cierre de marzo hay un incremento de deuda de pasivos de 200 millones, en el caso de Colima hay un incremento de 60 millones, Manzanillo y Tecomán tienen una reducción, y en el caso de Villa de Álvarez tiene un incremento de 5 millones de pesos en el caso. Eso es lo que dispara la deuda. Aunado a esto tenemos otro indicador complementario que es una deuda a corto plazo. Esto mide los ingresos, mide las obligaciones a corto plazo entre los ingresos presupuestados en la ley de ingresos para ese año. Cualquier incremento, cualquier porcentaje mayor al 6% va a disparar la alerta y hay un incumplimiento en la ley. En este caso, ninguno de los entes que estamos revisando, que revisamos, permite, o sea, dispara alguna de las alertas. Durante este proceso tenemos otras dos alertas ya en revisión, propuestas de alertas que nos han hecho y que precisamente el tema de la retroalimentación que hemos tenido por parte de algunos ayuntamientos y algunos expertos es que podemos desarrollar más e irlas implementando en la plataforma. Las dos alertas que están pendientes, que todavía nos falta amarrar qué tipo de información vamos a necesitar, cómo vamos a precisamente a sistematizarla y a meterla y alimentar la plataforma, es aquella que tiene que ver con el presupuesto de los servicios personales, que no puede haber una variación mayor a la inflación, más en algunos casos, y lo que nos hemos detenido es por la interpretación de la ley, más el crecimiento económico, y hay otras interpretaciones que dicen solamente el crecimiento económico es el porcentaje. Es algo que creemos muy importante porque de esta manera el gasto con el que más fuerte, y una de las cargas que hemos notado más tanto para los municipios como por el gobierno del estado, es todo el tema de la nómina, el gasto de nómina, y que puede ser una manera, según la ley de disciplina financiera, para poderlo contener. La otra de las alertas que consideramos muy importantes, y esta solamente al momento la podemos medir al final del año, es una alerta que combina varias alertas, precisamente en el que podemos detectar esos ingresos de libre disposición en qué se están gastando y si se gastaron o no se gastaron en lo que deberían de haberse gastado, principalmente en el tema de la reducción de la deuda o en inversión pública. En caso de que no se gastara ninguna de las dos, tendría que estar en algún fondo por parte del Estado. Ahorita vamos a ver brevemente, tenemos la plataforma todavía en una versión beta. La próxima semana nos falta hacer algunos ajustes, pero ya podemos analizar el panel inicial al momento de entrar a esta plataforma. ¿Podemos regresar, por favor? Nos permite ver los 10 municipios y el gobierno del estado, y en el cual podemos ver cuántas alertas tienen de manera visible, cuántas alertas hay emitidas. En el caso de los demás municipios, pues no tiene nada porque no tenemos la información disponible. Podemos darle un ejemplo para ver cómo va a estar, qué es la información que se va a estar mostrando. En este caso, si bajamos, tiene 10 alertas en el periodo a mayo del 2019, y podemos ver cada una de las alertas. Por un lado vemos la clasificación, por este lado vemos la clasificación de las alertas, y aquí vemos qué alerta es y si está o no está encendida.
Si le damos, por ejemplo, esto de ingresos de libre disposición, le damos en ver alertas, lo que nos va a desagregar va a ser de una manera gráfica cuánto es lo que ingresó, cuánto fue lo estimado en este caso para el 2019. Ahí le aparece tantito, Mario. Y aquí tenemos cuánto es lo que ha recaudado para el mismo periodo. Si seguimos bajando, vamos a ver a nivel ya subcuenta, en el caso de los impuestos, cuánto es el monto estimado, cuánto está, cuál es la variación porcentual y si está o no hay, si se emite o no se emite alerta. Los demás, pues aquí tenemos, por ejemplo, en los accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social, tenemos un incremento de 432%, tenemos incrementos de 10%, y así esto es lo que va a estar mostrando la plataforma. Es el nivel de desagregación que vamos a poder ver. Hay un tercer nivel todavía que nos va a mostrar qué más hay en cada uno de En el caso de los impuestos, los tipos de impuestos y cuáles son las variaciones que hay en cada uno de ellos. La idea es que esté hasta el tercer nivel, que es lo más homologado según los criterios de contabilidad gubernamental y que pudiera en un momento dado ser comparable entre los propios municipios. Como conclusiones, finalmente me gustaría agregar que esto no es una herramienta mágica que al momento de estar operando va a resolver todo el problema de la corrupción. Esto representa solamente un esfuerzo más de una parte de la ciudadanía en el combate a la corrupción y la construcción de gobiernos más íntegros. Para que esta plataforma pueda funcionar y se pueda realmente avanzar, se requiere de la participación de los gobernantes, se requiere de los medios de comunicación para hacer con este material ese tipo de investigaciones que nos han dado reportajes como la estafa maestra, así como la colaboración para difundir los resultados. Se requiere instituciones como las que integran el sistema anticorrupción para que se pueda combatir la impunidad principalmente y que se puedan generar políticas públicas. Invitamos en este día a todos los integrantes del sistema anticorrupción, y aquí se encuentran solamente 3 instituciones que lo conforman. Lamentablemente serían los primeros que deberían estar, por eso los puso en primera fila, precisamente para la generación de políticas y seguimiento de estas alertas, que representa un esfuerzo en nosotros como ciudadanos para fortalecer principalmente el sistema anticorrupción. Pero lo más importante es que se requiere la participación ciudadana, pues los ciudadanos son aquellos que hacen que todo este engranaje se mueva, y sin ella el combate a la corrupción simplemente no es posible. Indudablemente el combate a la corrupción no va a depender ni depende de la buena voluntad de un gobernante, de alguna institución, de un sistema, o tampoco depende de una asociación civil, sino de la suma de todos los esfuerzos en las que cada uno juega un papel más o menos importante, pero al final de cuentas todos indispensables. De mi parte es todo y queda abierta por si tuvieran alguna pregunta al respecto. Muy buena presentación. Una duda. Tú estás muy enterado de toda la estructura de la protección de la información y de la plataforma, porque participaste al frente del proyecto para desarrollarlo. ¿Crees que le pueda servir a los mismos ayuntamientos y a las mismas autoridades? Desde mi perspectiva sí, pero igual no sé si podemos pasar la pregunta al presidente de Tecomán o al gobernador si esta información pudiera servirles. Incluso por aquí tenemos algunos controladores de ayuntamientos para que pudieran ver si esto les pueda funcionar, ¿no? Sí, porque hasta donde yo entiendo, los ayuntamientos, mayoritariamente, aunque tienen sus contadores que saben muy bien los de la contabilidad, manejan sus estados de resultados tradicionales. Pero este tipo de plataforma es muy visual, que una persona que no es contadora o no es experto en finanzas o no es experto en cada una de las materias puede ver rápidamente para tomar decisiones. Claro, en ese tema de lo visual, precisamente que quisimos llegar a los ciudadanos, a un ciudadano que no conoce precisamente de finanzas, que de manera gráfica, muy sencilla, puede ver si algo está pasando o no está pasando. A lo mejor no entiende muy bien en el fondo qué es lo que está pasando, pero sí puede
buscar, preguntar al respecto, ¿no? ¿Y qué está pasando en esto? ¿Por qué hay una alerta? ¿Y de qué se refiere? No sé si, Itzel, podrías acercarle, a ver si, no sé, con lo que se ha visto, les puede servir a esta información a los ayuntamientos. Buenas tardes. Desde la perspectiva de ayuntamiento, este trabajo en sinergia que se hace con Colima es muy provechoso. La manera en que presentan lo que es la información para que sea de acceso más entendible a la ciudadanía, pues es más sencilla de digerir para nosotros. Como no lo vemos como algo que nos genere algún tipo de complicación, sino al revés, es algo que nos genera ayuda. ¿Por qué? Porque en el análisis que hacen de la información que nosotros les proveemos, nos ayuda también de manera externa y en este caso a generar pues mejores condiciones para nosotros también seguir colaborando y seguir mejorando la administración de los recursos. Nuevamente, desde nuestra perspectiva, sí es de ayuda y sí es beneficioso. Muchas gracias. Entonces, si eso responde, si no, también por ahí tenemos a la Contralora de Colima y nos quisiera dar su opinión al respecto. ¿Sí? ¿Me puedes acercar, Itzel, por favor, el micrófono? Muchas gracias por su participación. No sé si respondo las preguntas, si hubiera alguna otra pregunta. Bueno, les agradezco a toda su atención y vamos a continuar con el orden del día. Enseguida tiene el uso de la voz el señor Javier González Gómez, oficial nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pues muy buenas tardes a todas y todos ustedes, señor gobernador. Buenas tardes, muchas gracias por el recibimiento cálido, Alejandro, por la invitación. Dina, mucho gusto, un placer compartir la mesa contigo, también el señor presidente municipal, muchas gracias. Pues muy brevemente quiero comentarles que esta es mi primera visita a la ciudad de Colima. Nunca había tenido la oportunidad y eso es una confesión de ese pecado de estar aquí en la ciudad, pero la verdad que veo un estado en donde los temas de la Agenda 2030 y el compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción son serios, son decididos, tanto por parte del gobierno como por parte de la sociedad civil. Entonces eso me da muchísimo gusto y nos compromete a que como Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues querer estar más cerca del esfuerzo que hace el Estado. Y ha sido una visita, como decía, muy breve, pero yo pienso que muy productiva, donde hemos podido conversar afortunadamente con el señor gobernador y también con Alejandro y con los
Ciudadana, y pues realmente entusiasmados de la posibilidad de tener un acompañamiento más cercano a los esfuerzos que está haciendo el Estado. Yo creo que vale mucho la pena darle la visibilidad, acompañarles con algunas herramientas, con compartir experiencias de otros estados, pero probablemente también de otros países. Yo creo que es muy relevante porque lo que están haciendo aquí con la dimensión del estado, que como sabemos es un estado pequeño, pero tiene un gran valor en términos de experiencia, de herramientas, de metodologías y sobre todo de interacción entre la sociedad y el gobierno. Entonces, yo lo que quisiera decir es un par de palabras en torno a lo que ya mencionaron nuestras compañeras que nos precedieron, y la verdad que me da mucho gusto que sean dos mujeres, dos jóvenes, porque realmente son ellas quienes están en el corazón de la Agenda 2030, son ellas el espíritu de esta agenda, a lo que nos llama y a lo que nos convoca es precisamente a incluir la participación ciudadana de jóvenes con una perspectiva de género y con esta, digamos, motivación, automotivación para que las cosas en su entorno cercano puedan progresar, puedan ir mejorando. Entonces, de verdad que muchas felicidades a ellas dos. Pero la Agenda 2030 es, en primer lugar, probablemente ustedes lo conozcan, véanlo como una especie de plan global de desarrollo en donde se han definido algunas metas, algunos indicadores, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y que puede parecer una agenda muy compleja, pero que está diseñada para que como comunidad global, digamos como especie humana, podamos focalizar o poner los esfuerzos de manera coordinada en los problemas globales que tiene la humanidad, precisamente. Entonces, tenemos el cambio climático, por ejemplo, tenemos la contaminación de los océanos. Son temas que, si no tenemos planeta, no tenemos nada. No tenemos gobierno, no tenemos sociedad civil, no tenemos gobernabilidad. Tenemos que hacer un frente común como humanidad para atacar esos problemas de manera coherente, sincronizada. Los temas de migración, los temas de violaciones de derechos humanos, son problemas transfronterizos que a todos nos afectan. Esa es la primera motivación de la Agenda 2030. Es universal, a todos nos corresponde. Entonces, no es una responsabilidad únicamente de los gobiernos, sino que es una agenda de todos los actores, la sociedad, la academia, el sector privado, y hay una corresponsabilidad para poder encaminar los esfuerzos hacia la consecución de estos objetivos. Esta palabra de corresponsabilidad es fundamental para la Agenda 2030. El otro concepto importante en términos de la agenda es la indivisibilidad, la integralidad de las dimensiones del desarrollo. Es decir, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental van de la mano. No es posible avanzar en combatir el hambre, reducir la pobreza, si no tenemos en cuenta las dimensiones económicas del desarrollo o las dimensiones ambientales del desarrollo. Hay sinergias entre las diferentes políticas públicas que hay que reconocer y hay que atender de manera coordinada. Nuestros gobiernos, nuestras administraciones públicas están diseñadas muchas veces en forma sectorial, digamos, vertical, se atienden los problemas de forma fragmentada. Y en la Agenda 2030 lo que nos llama es precisamente identificar los problemas públicos y a sumar esfuerzos para presentar soluciones integradas a esos problemas. Y en tercer lugar, hay un tercer principio que quisiera dejarles como reflexión, que es el de no dejar a nadie atrás, que es como el lema de la Agenda 2030. Y el principio de no dejar a nadie atrás lo que implica es que podamos identificar con nombre y apellido a las personas que han sido tradicionalmente excluidas de los procesos de desarrollo, las poblaciones más vulnerables. Entonces, tenemos personas con discapacidad, tenemos pueblos y comunidades indígenas, tenemos jóvenes, tenemos adultos mayores. Entonces, identificar, como decía yo, quiénes son las víctimas de mayores carencias, de mayores vulnerabilidades, la importancia de la estadística para saber dónde están en el
auditorio, pues es fundamental para poder diseñar estas intervenciones integrales de las que estaba hablando, para poder focalizar el esfuerzo y realmente alcanzar metas específicas como la que tiene el Estado de Colima de acabar con la pobreza extrema en el Estado. Yo creo que eso es algo encomiable, pero además plausible y algo que depende del esfuerzo de todos nosotros, de la sociedad, del gobierno, del sector privado, pero se puede alcanzar con esta visión de integralidad y con esta visión de no dejar a nadie atrás, identificar exactamente quiénes son aquellas personas que se están quedando atrás. Ese es el espíritu de la Agenda 2030. Entonces, retomando, es responsabilidad de todos, implica la identificación de las interdependencias entre las diferentes políticas públicas e implica también la focalización en las poblaciones más vulnerables. En segundo lugar, el hablar un poquito del ODS 16, que ya Génesis me parece que lo presentaba brillantemente, y además en el espíritu del ODS 16 se hicieron estos ejercicios en el terreno que me parecieron extraordinarios. Pero el ODS 16, que es el que habla precisamente de rendición de cuentas, de transparencia, de combate a la corrupción, es un verdadero habilitador de la Agenda 2030. Es un ODS transversal, porque en aquellos entornos donde hay corrupción no puede haber combate a la pobreza, no puede haber avance en los objetivos económicos. La corrupción es se sabe, impuesto regresivo, porque afecta más a los que menos tienen, porque los que menos tienen y las que menos tienen invierten más de su ingreso para facilitar los servicios públicos, agilizar un trámite. Entonces la corrupción es verdaderamente potenciadora de la desigualdad. La corrupción favorece además la presentación de violaciones graves de derechos humanos. La corrupción además genera un entorno de desconfianza entre la sociedad y gobierno, que cada vez se ven más lejanos, y no solamente en México, sino en otros países de América Latina, y que se refleja, por ejemplo, en los niveles de confianza y de afección a las instituciones democráticas. En las mediciones latinoamericanas, como por ejemplo el Latinobarómetro, que mide la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, México es uno de los países más bajos, en términos del aprecio a estas instituciones y a los procedimientos democráticos. Y eso tiene que ver con el rendimiento de la democracia, tiene que ver con la confianza que los ciudadanos tengan en sus gobiernos para manejar los recursos públicos de una manera transparente e íntegra. Y el ODS 16 nos habla también de la importancia de la participación, y por eso desde el PNUD organizamos, digamos, esta iniciativa que se llama Convocatoria de Corresponsabilidad de la sociedad civil con los sistemas locales anticorrupción. Y en ese sentido se lanzó una convocatoria pública, abierta, en la que se presentaron diferentes organizaciones de la sociedad civil de todo el país, y Colima, como vamos, fue seleccionada como una de las organizaciones que presentó un proyecto relevante. Hubo un comité técnico de expertos independientes para hacer la selección y se decidió apoyar este proyecto hace aproximadamente un año. Y pues lo que ahorita estamos, digamos, presenciando es uno de los frutos de esa convocatoria, y precisamente lo que nosotros estábamos buscando, que era, por un lado, identificar actores en lo local, que no sean los mismos actores de siempre en el centro, que son organizaciones sólidas, que siempre se presentan a las convocatorias, que resultan ser las que tienen ya más capacidad para detonar proyectos, sino nuevos actores, que tuvieran un pie a tierra en los estados y que pudieran realmente incidir y presentar propuestas de valor. Eso queríamos como una primera, digamos, un primer propósito. Y ustedes nos dirán si esto pues ha sido medianamente alcanzado o no. Pero en segundo lugar queríamos también generar digamos, este ambiente, este reconocimiento de que la participación ciudadana no es una concesión graciosa del poder. La participación ciudadana
desde luego que favorece la transparencia, incrementa la rendición de cuentas, pero sobre todo es una estrategia inteligente y que aumenta la inteligencia en la toma de decisiones. Es racional acercarnos a expertos y expertas en la academia, en la sociedad civil, en el sector privado, para que nos den sus ideas, porque eso no solo legitima nuestras políticas, sino que hay que reconocer que las autoridades no tienen todo el tiempo, no tienen todos los recursos, tampoco pueden pretender tener todos los conocimientos. Hay conocimiento afuera, hay iniciativa, hay motivación, y entonces decía yo, en el propio beneficio de las autoridades, abrir espacios a la participación. Creo que el Estado de Colima lo está haciendo, y creo que las participaciones que tuvimos de los dos contralores municipales pues son una muestra de ello. Pues, realmente lo que se presenta ahora, como yo lo alcanzo a ver sin conocer el detalle, pues son precisamente una plataforma de alertas, no de denuncias. Y si fueran denuncias, estaría bien también. Habría que ver si tienen el fundamento, si pasan por los canales institucionales para procesarlas, pero ni siquiera son denuncias, son alertas. Y en esa medida, pues los gobiernos municipales, el gobierno del Estado, lo puede ver como una especie de consultoría gratuita, donde le estamos dando información que habrá que verificar si es técnicamente bien construida, que seguramente que sí lo está, pero es un trabajo perfectible como cualquier otro trabajo, pero que puede ser de utilidad para los órganos fiscalizadores, o que puede ser de utilidad incluso para los propios decisores, como se estaba preguntando. A continuación, unas palabras de Indira Vizcaíno Silva, delegada estatal de Programas de Desarrollo en Colima. Muy buenas tardes, un gusto a quienes nos acompañan, gracias por la invitación en el Presidium. Quiero simple y sencillamente, yo creo que la mayoría aquí no solamente ya nos conocemos, sino que conocen perfectamente la manera de pensar, de actuar y de trabajar desde la función pública de una servidora, pero también la perspectiva que se tiene desde el Gobierno de México. Y me da mucho gusto ir encontrando estas coincidencias, porque precisamente esa es la visión que se ha venido impulsando por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La visión de combatamos la corrupción para poder hacer que progresen los más desfavorecidos y encontremos cuáles son las prioridades que se tienen que ir atendiendo en esta primera etapa del Gobierno de México para lograr el desarrollo de nuestro país. A mí me parece que los esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno de México son precisamente en la búsqueda de generar estas garantías y esta confianza de la sociedad, que está, por demás decirlo, existe, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, en que este gobierno está actuando de manera transparente, en que este gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para precisamente ir generando esta confianza, pero también ir combatiendo los actos de corrupción. Y por ello escuchaba hace días un comentario que decían, bueno, es que hay áreas en las que sigue habiendo personas que pueden intentar hacer algunas actividades indebidas, ilícitas o actos de corrupción. Y yo creo que, y un poco decían, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no?, de este gobierno con otros? Y de pronto vemos todavía ahí algunos colados que pueden intentar hacer cosas indebidas. Y yo creo que la diferencia clara es en que antes no pasaba nada. Y ahora, si se detecta un acto de corrupción, se actúa en consecuencia. Y creo que de esa manera es como vamos a ir generando esta confianza, pero no solamente esa confianza, sino el compromiso además de la sociedad a estar actuando de manera proactiva en el combate a la corrupción. Me queda claro que el avance que se ha tenido hasta el momento de las decisiones en materia del ejercicio del presupuesto de esta administración, pues pueden tener comentarios desde diferentes perspectivas, ¿no? Habrá quienes puedan pensar que está muy bien, habrá quienes puedan pensar que está mal. Sin embargo, a mí me gustaría un poco dejar esa reflexión, y que lo escuchábamos en mi antecesor, que es, por mucho tiempo se descuidó, se dejó de lado a las clases más desfavorecidas. Y yo insisto en que la justicia no es darles a todos lo mismo.
La justicia es darle a cada quien lo que le hace falta, para que cada vez vayamos siendo entonces todos más iguales. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de México. Estamos buscando cómo generamos las condiciones para que realmente podamos llegar a decir: los mexicanos tenemos las mismas oportunidades, los mexicanos somos en serio iguales. Y por supuesto que esto lleva una necesidad de la implementación de un número importante de programas sociales. Pero nuestro objetivo no es que toda la vida ocupemos la existencia de programas sociales en específico, sino que llegue el momento en que haya una condición de igualdad y de acceso a los servicios de salud, a la educación, al desarrollo pleno en el trabajo de los mexicanos, que muchos de esos programas ya no sean indispensables, porque ya tenemos garantizado el acceso a dichos servicios, a dichos derechos. Ese es el objetivo que estamos planteando desde el Gobierno de México y es por el que nosotros nos pronunciamos. Y yo simplemente cerraría diciendo que el compromiso nuestro desde la delegación estatal pues es precisamente ese: ser vigilantes de que el manejo y ejercicio de los recursos públicos del Gobierno de México en el Estado pues vayan en esa misma sintonía, que sea transparente, que se cumpla con las reglas de operación de los programas y que en serio vayan dirigidos a las áreas más desfavorecidas para ir generando poco a poco estas condiciones de igualdad, que es el anhelo final que tenemos como administración. Entonces, de mi parte, felicito todos los esfuerzos que se están haciendo desde Cómo Vamos Colima, porque me parece que desde esa área se ha logrado impulsar a los diferentes órdenes de gobierno a ir mejorando no solamente en el manejo de los recursos y la transparencia, sino además incluso en la comunicación, en lograr que los ciudadanos se involucren para saber qué es lo que está pasando y cómo se están manejando los recursos que son de todos, y que sin duda ese esfuerzo pues hace y motiva a que así suceda. De lo contrario, muy probablemente seguiríamos teniendo páginas con todavía menos información, páginas que no se están actualizando, páginas de los órganos de gobierno que no necesariamente estarían preocupados por mantener el orden de sus finanzas. Creo que si mantenemos esta dinámica en la que los ciudadanos se convierten en proactivos para exigir que desde los gobiernos hagamos lo que nos corresponde realmente hacer, en esa medida vamos a poder lograr que en nuestro estado y en nuestros municipios, pues en serio, el gasto público sea acorde a las necesidades de los colimenses. Y ese es un objetivo que nosotros estaremos persiguiendo, por supuesto, desde la trinchera que nos toca en el Gobierno de México. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Quisiera iniciar con agradecerle al gobernador toda su apertura. No es fácil, platicamos con Javier, que un gobernador diga vamos a entrar en el tema de transparencia. Pues se lo agradecemos y sabemos que es una área de oportunidad muy importante. Ahorita el gobernador con sus palabras se lo va a decir, pero se lo voy a adelantar tantito. Nuestro gobernador preside la Agenda 2030 de la CONAGU y estuvimos platicando con Javier y estamos haciendo alianzas importantes para que Colima pues presida, ¿verdad? Presida y sea un motor, y el gobernador represente al país agendando esta Agenda 2030, el liderazgo que él tiene. Entonces son cosas buenas, son cosas muy buenas. Gobernador, muchas gracias por tu apertura, y somos ciudadanos proactivos y que queremos el bien de Colima. A Javier y a PNUD pues, les agradecemos de corazón Colima, que hayan venido, que conozcan, que vean que Colima es hermoso. Y hasta Javier se quiere venir a vivir acá, y que está muy barato y que vale la pena. Y aquí tienes tu casa, y que sigamos juntos unidos en diferentes proyectos por el bien común. A nuestro presidente municipal Elías, gracias Elías, sabemos que te está tocando un tema bien difícil. Yo en particular quiero mucho a Tecomán, es mi alma mater, ahí inicié mis negocios y me duele ver a Tecomán abajo, pero sé que contigo y con los ciudadanos vamos a salir adelante. Entonces, den todo nuestro apoyo. Indira, de parte del gobierno federal, una mujer emprendedora, bien, muchas gracias por tu apoyo.
decirte que es importante esa unión que debemos de tener, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, es básico. Y aquí a nuestros invitados, todos los que trabajan en el gobierno, muchas gracias, y a nuestros ciudadanos les quiero hablar, nuestros consejeros, de cómo vamos con Lima, la historia de cómo vamos con Lima, 4 años de trabajo arduo de los ciudadanos, valientes, aquí hay varios, otros no pudieron venir, pero son 4 años de guerras, de luchas, pero se están viendo los frutos, ¿verdad? Entonces, invitar a los ciudadanos que estamos aquí, de la sociedad civil también organizada, que estamos aquí, que seamos verdaderos embajadores de ir sembrando esa semillita en nuestras familias, con nuestras amistades, que si no creamos ciudadanos responsables y conscientes, nunca vamos a mejorar como país, ¿verdad? Los que seamos, si somos 50, somos 100, esas semillas se pueden ir multiplicando. De veras, les agradezco de corazón los que están aquí, porque sabemos que no es fácil que la gente venga, es muy, muy complicado. No sé qué nos pasa muchas veces, ya no creemos, no soñamos, ya no nos gusta soñar, y cuando pasa eso, entonces vienen las cosas más graves, ¿verdad? Entonces, yo invito a cada uno de ustedes, se los agradezco, y que cada uno sea un embajador de la responsabilidad ciudadana. Por favor, métanse a la plataforma o comuníquense, y es de ustedes. El Comité Ciudadano de Cómo Vamos con Lima no es de nadie, es de los ciudadanos de Colima, y está a la orden de todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, traigo un mensaje que no voy a leer porque nadie leyó, y no quiero ser el único que no vaya con esa regla. Y empezaría por saludar a quienes nos acompañan aquí al frente, de manera muy especial pues, a Javier González, dar la bienvenida, no solamente como representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sino como ciudadano colimense. Cuando te quieras venir a vivir por acá, por supuesto, bienvenido. Hemos hecho compromisos muy serios con la ONU y ya tenemos una agenda que vamos a seguir en las próximas semanas para poder avanzar de manera muy importante en los 3 temas fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con gobernabilidad y democracia, con medio ambiente y, por supuesto, con combate a la pobreza. A Alejandro Vallardo, agradecerle también la invitación, felicitarlo como presidente de este comité ciudadano, a Elías Lozano, presidente municipal, que además salva el honor de los alcaldes, el único alcalde de los 10 que vino aquí, me da mucho gusto, e Indira Vizcaíno como representante del Gobierno de México, con quien haciendo equipo es como realmente podemos pues, avanzar y lograr muchos de los objetivos que nos hemos impuesto. Yo quisiera comentar rápidamente 2 cosas. En primer lugar, toda la parte que acaban de presentar de las alertas. Contestaré la pregunta de Oscar diciendo que por supuesto que es útil, y no solamente es algo a quien se le debe dar una bienvenida, o sea, como algo deseable. Yo creo que hay que ir más allá de eso, creo que es algo necesario. Y yo lanzaría un reto para entender qué estado o qué municipio en el país tiene un panel de control. Y estoy seguro que me atrevería a decir que nadie lo tiene. Entonces, gobiernas sin un panel de control, y esto pues es una tarea complicada. ¿Por qué no tenemos paneles de control? Y creo que tenerlo sería algo que ayudaría muchísimo a combatir la corrupción. Es porque no se han logrado sistematizar los procesos y existen resistencias que ya sabemos cuáles son. Hay intereses, por supuesto, que se eliminarían si se sistematizan muchas cosas. Hay resistencias al cambio tecnológico, y creo que nosotros debemos de ser los estados más avanzados en esa materia, pero estamos lejos de poder decir que tenemos un panel de control. Sería muy, muy necesario. Bueno, en primer lugar, creo que integrar objetivos por parte de cómo vamos con Lima, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es algo muy positivo, el que se esté trabajando de manera conjunta y que a partir de ahí deriven programas de vigilancia que sean sistematizados, que tengan una metodología robusta, me parece que es muy importante. La participación ciudadana, como ya se ha dicho, se vuelve necesaria en los procesos
institucionales. Nosotros en el gobierno del Estado hemos dejado muy claro que estamos abiertos a la participación ciudadana, y ahí quiero hacer un reconocimiento a Cómo Vamos Colima, porque honestamente no hay muchas otras organizaciones ciudadanas que se organicen. Yo en cada evento de Cómo Vamos Colima reconozco el ejercicio, pero siempre digo, y ahí están las grabaciones de los mensajes, que ojalá hubiera más organizaciones. Nos abrimos al escrutinio de cualquier organización y nadie se acerca. Entonces sí se necesita pues que haya más entusiasmo por parte de la sociedad civil, y que este deseo de participación ciudadana vaya más allá de un tema de retórica ciudadana, sino que se convierta en una realidad. Si la población no se apropia de algunos temas, el avance va a ser realmente muy limitado. Entonces la población, la ciudadanía, tiene que apropiarse, tiene que sentir esa necesidad, tiene que abrazar los temas con el entusiasmo que se requiere. Parte de la participación ciudadana ya se da, y no solamente en términos muy positivos como es Cómo Vamos Colima, sino también, lamentablemente, a veces se da en términos negativos. Ahí están las redes sociales con todo lo que se dice, y nos damos cuenta, quienes somos víctimas de las redes sociales, pues que un enorme porcentaje de lo que se dice es falso, y eso deteriora la participación ciudadana, porque cuando ves algo en la red social ya no sabes si es verdad o si es mentira, ¿no? Creo que hay, en mi caso, más bien en el caso de los gobiernos, dos temas que lo pueden explicar. Uno es cuando somos víctimas de ataques, pero que son temas estrictamente políticos, es decir, finalmente hay una lucha por el poder, hay partidos de oposición, y entonces se dan una serie de ataques que no deben de enmarcarse más allá de un tema estrictamente político. Y otros tienen que ver con intereses, y alguna empresa quiere un contrato y por alguna razón esa empresa no se ganó ese contrato, entonces se convierte en alguien que ataca de manera incluso virulenta. Entonces hay intereses ahí, y por eso se requieren metodologías robustas, y lo que está haciendo Cómo Vamos Colima con la ONU me parece que cumple precisamente con este propósito. La política pública en materia anticorrupción ya está diseñada, se ha venido diseñando en los últimos 2 o 3 años. Colima somos no sé qué estado de los que tenemos ya prácticamente integrado todo el sistema, no en todos los estados está 100% integrado, pero ya la política pública está diseñada. Ahora hay que irla perfeccionando y robusteciendo, porque no es el combate a la corrupción un tema de buenas voluntades, ni es un tema de ejemplo, es un tema de política pública, y ahí es donde se debe de dar el combate a la corrupción. Y la suma de la participación ciudadana pues se vuelve fundamental para que se vuelva exitoso. Yo quiero hacer mi reconocimiento. Aquí hay varios integrantes del sistema anticorrupción. Está prácticamente el Consejo de Participación Ciudadana en pleno, fiscal anticorrupción, presidente del Infocol. También son miembros el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Supremo, el Supremo Tribunal de Justicia, la Contraloría. Fundamentalmente, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Quisiera nada más hacer un par de reflexiones metodológicas en el tema de las alertas, que con mucho gusto, si se considera conveniente tomar en cuenta los gobiernos, pues nosotros podemos hacer una serie de aportaciones que permitan ir generando una mayor capacidad de vigilancia o de detección por parte de las alertas. Por ejemplo, perdón, es que ando medio gripado, cuando el gasto corriente, cuando los ingresos son superiores a los ingresos programados, se tiene que destinar ese recurso extraordinario a algo, y para ello se tiene que tener una metodología para ver a dónde se va a destinar ese recurso extraordinario. Puede pasar al revés, y entonces también viene una decisión de dónde recortar
de dónde recortar el gasto cuando los ingresos terminan siendo menores a los programados y por lo tanto se tiene que recortar el gasto, ¿no? El que los impuestos se puedan evaluar en función a la inflación más el crecimiento económico, en primer lugar supongo que es en términos reales. Habría que ver si el tema de los criterios de política económica es lo correcto, porque ahí se toma el crecimiento del Producto Interno Bruto Real a nivel nacional. Pero si tomamos un estado, por ejemplo, Quintana Roo o Baja California Sur, tienen tasas de crecimiento, en primer lugar, que son muchas veces superiores a las que se presenta en el promedio nacional. Y en segundo lugar, el ciclo económico está muy correlacionado a un sector particular de la economía, que es el turismo, que tiene un comportamiento cíclico diferente al comportamiento que se tiene de la economía nacional. Entonces, lo que puede hacer sentido para una fórmula a nivel nacional, pues probablemente genere distorsiones en alguna entidad federativa, ¿no? En fin, son comentarios que buscan ser mucho más precisos en las partes metodológicas que pueden detectar con mayor oportunidad este tipo de problemáticas. De los ODS, mi último comentario, pues lo que hemos hecho es entender que la implementación es a nivel subnacional, es decir, estados y municipios. Por eso en la CONAGO se creó esta comisión que vigila la implementación y lo que hemos hecho fundamentalmente es, en primer lugar, tener enlaces con la entidad federativa. Eso ya está en los 32 estados, se les capacitó y hubo un proceso de apropiación, en primer lugar con los gobernadores, hubo que explicar a todos los gobernadores, y cuando viene cambio de gobernador, bueno, pues hay que empezar de cero para que pueda el gobernador. Si el gobernador no agarra el tema, es muy difícil que de ahí baje. El gobernador tiene que incorporar modificaciones en el Plan Estatal de Desarrollo para que el plan incorpore ODS, tiene que hacer cambios legislativos, tiene que llevar a cabo cambios institucionales, y para ello le debe de entender muy bien. Hay estados como Puebla, por ejemplo, que entendieron muy bien y han hecho cosas muy, muy interesantes, y hay otros estados, no voy a decir nombres, que realmente todavía no le han entrado y que falta. El segundo nivel son los alcaldes, y ahí implementamos una regla que la conocemos como la regla de Pareto, es decir, el 80-20. Vamos a ir por el 20% de los municipios que concentran el 80% de la población. En el caso de estados pequeños como Aguascalientes y Colima, pues vamos por el 100% de los municipios. Ahí aplicar la regla de Pareto no tiene mucho sentido. Pero en estados como Oaxaca, que tiene 570 municipios, pues nunca vamos a acabar si vamos por los 570 municipios. Vamos a ir nada más por el 20% de los municipios, en donde están siendo más poblados el 80% de los ciudadanos. Entonces, ahí se ha avanzado también mucho. Tenemos un reporte que vamos a dar a la CONAGO a mediados del próximo mes. Y el tercer nivel es la sociedad civil. La sociedad civil tiene que apropiarse de los ODS, y para ello se llevaron a cabo 5 foros regionales. Ya están los 5 hechos. Probablemente no ha sido suficiente y tenemos que enfatizar el que la sociedad en general se siga apropiando del tema de los ODS. Las ODS, desde mi punto de vista, pues es una segunda generación de lo que fue la primera generación, que fueron los objetivos del milenio. Para entonces eran 8 objetivos. Se generaron cerca de 70 indicadores, México suscribió alrededor de 50, hubo un cumplimiento de más del 90%, y ahorita estamos en la parte de los ODS definiendo la parte metodológica para ver cuántas metas y cuántos indicadores. Estamos hablando como de 170 indicadores y como más de 200 metas. Ahí el INEGI va a ser importantísimo que participe, el reconocimiento al INEGI, y más que lo tiene que hacer justo cuando se viene el año 2020, que es cuando tiene que hacer el levantamiento poblacional, la gran tarea del INEGI, que es levantar el censo poblacional, y de manera paralela pues tiene que ayudar a la definición de este tema de los ODS, porque no podemos seguir esperando. El nuevo gobierno federal está entrando al tema de los ODS, pero el gran reto es que tenemos el reporte regional de Naciones Unidas en Nueva York el próximo año, por estas fechas en verano, y no podemos llegar con las manos vacías, hay que llegar con un avance importante. Pues esos serían mis comentarios, felicitando nuevamente a Cómo Vamos Colima, agradeciendo la invitación y por supuesto sumándonos como lo hemos venido haciendo en estos ejercicios de transparencia y de participación ciudadana como gobierno del Estado.